compañero Juan Humberto, es la enseñanza de la matemática haciendo uso de herramientas digitales, impartida por el maestro Carlos Fuentes. Es un gusto tenerlo por aquí y desde ya agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Siéntanse en la confianza de poder realizar las preguntas, pueden escribirlas en el chat o bien encender su micrófono, puesto que ya tendremos el espacio para que nuestro conferencista pueda responderlas. Bienvenidos y le dejo el espacio a mi compañero Luis Miguel. Muy buenas noches, público presente. Mi nombre es Luis Miguel Simón Marroquín. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto para mí y también para los pitagóricos presentar al profesor Carlos Fuentes, ya que es un apasionado por la enseñanza de la matemática y la física, lo cual se evidencia con las iniciativas que ha propuesto para el mejoramiento de la calidad de educación de nuestro país. Es docente desde hace 15 años de cursos como matemática, física, didácticas especiales a nivel medio y universitario. Entre sus principales propuestas están fundar la Comisión de Investigación de la Licenciatura en Enseñanza de Matemática y Física del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, la creación de la Red de Formadores e Investigadores de la Matemática Educativa de Guatemala, REFIME, la creación de Editorial Fuego para fomentar publicaciones de profesores nacionales, crear la maestría de la didáctica de la matemática, fundar la revista Fuentes de Aprendizaje e Innovación. Todas las propuestas mencionadas anteriormente se encuentran en funcionamiento y en crecimiento constante. Es autor también de libros de textos, ensayos y artículos. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, editor del grupo Editorial Fuego, coordinador de la maestría en didáctica de la matemática, presidente de REFIME, profesor del curso de matemática en el Instituto Nacional Experimental Dr. Werner Ovalle López de la ciudad de Quetzaltenango, presidente del comité organizador de la edición 34 de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME 34, Guatemala. En lo académico es profesor de enseñanza media en matemática y física, licenciado en educación de la matemática y la física y maestro en ciencias en matemática educativa del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Sea bienvenido, profesor Carlos Fuentes. Es un honor tenerlo acá presente y pues le dejo desde ya la palabra. Muy buenas noches, estimados colegas. Es para mí un verdadero gusto poder compartir con ustedes en este espacio. También felicitarlos por la iniciativa y por el trabajo que cada uno de ustedes desempeña. Un cordial saludo desde San Martín, Zapotitlán, desde donde me encuentro en este momento transmitiendo. Y pues deseo que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren gozando de salud y que estén también tomando las medidas de precaución necesarias, dada la situación y la contingencia de salud que estamos viviendo. Veo muchas caritas conocidas. Yo creo que en el ámbito académico, pues, en algunos casos tenemos la suerte de conocernos personalmente y en otros casos, pues, conocemos el trabajo, aunque no personalmente a todos, pero sí el trabajo que desarrollan cada uno de ustedes. Y me da mucho gusto que, sin importar la distancia y el ámbito académico en el que nos desempeñemos, siempre tengamos abierta la mente de poder aprender algo en estas actividades y poder compartir. Siempre lo he dicho, en cuestiones de docencia y ciencias sociales no hay recetas. Todo es de forma dinámica y todo se necesita ir cambiando. Y creo que ese es el espíritu de estas actividades. Muchas gracias a los compañeros por la invitación y gracias también por la presentación, que me hace sentir también parte del equipo de ustedes, de los pitagóricos, y gracias, pues ya es segunda ocasión que me invitan. Eso me da la pauta de que quedaron algunas inquietudes en la primera ocasión y creo que en esta ocasión quedarán otras, porque en realidad se trata de eso, ¿no? De ir dejando sobre la mesa también preguntas para ir respondiendo
de forma grupal. Voy a compartirles mi pantalla para iniciar esta charla. La verdad es de que no la veo como una conferencia tal, sino como una charla entre colegas, entre amigos, y creo que es importante que en cualquier momento puedan presentar ustedes sus inquietudes o intervenir sin ningún problema. El título de la charla en esta noche es Herramientas digitales para el aprendizaje de la matemática. Sin embargo, quiero aclarar que no se trata de presentar un listado de herramientas que se pueden utilizar, sino de discutir un poco al respecto. Yo creo que todos ustedes son docentes, muchos en ejercicio y algunos otros en formación, y seguro han tenido experiencia con herramientas digitales. Creo que es la moda, la necesidad también nos ha obligado a hacer cambios e implementar muchas herramientas en nuestra aula, y creo también que sería una forma de a lo mejor querer dar recetas cuando en realidad hay herramientas que ustedes conocen mejor que yo, pero sí es importante que aclaremos algunos puntos, que dejemos algunas ideas, que dejemos también sugerencias sobre algunos espacios de donde podemos buscar más herramientas, y en determinado momento también presentar algunas experiencias con herramientas que sí personalmente he utilizado. Aparecen ahí varios logos, siempre pues representando a la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, al Departamento de Estudios de Posgrados del Centro Universitario de Occidente, donde trabajo, a RELME 34, que es el evento que estamos organizando con un grupo de compañeros y al cual ustedes están cordialmente invitados. Ya hablaremos en su momento quizás de eso. Representando a Didactics también, Academia de Ciencias y Tecnología, como una institución que está fomentando la escritura en profesores nacionales, porque hay un espacio que llenar en ese sentido. Representando también a la revista Fuentes de Aprendizaje e Innovación, algo que era muy necesario en nuestro medio y que actualmente pues estamos recibiendo manuscritos para nuestro segundo volumen, y representando a la red de formadores e investigadores en matemática educativa de Guatemala. Así que un cordial saludo desde el calorcito de San Martín, Zapotitlán. No estamos de vacaciones, estamos trabajando, pero disfrutando también estos espacios, ¿verdad? Y quiero comentarles que estamos también trabajando como docentes en el nivel medio, y esto creo que nos identifica bastante. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy, planteando los objetivos de esta charla. Esperamos alcanzarlos. Presentar algunos conceptos e ideas sobre las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas en el ámbito educativo. Presentar y explorar algunas propuestas para la implementación de herramientas digitales para el aprendizaje de la matemática, que creo que es lo que nos ha reunido en esta noche. Bien, para iniciar quiero hacer referencia a una relación que existe, querramos o no querramos reconocerla, que es entre tecnología, matemáticas y negocios. Y voy a hacer mención de un libro que en realidad se fundamenta en un ensayo que escribió el señor Thomas Friedman, que ha sido toda su vida periodista de profesión. ¿Sí? ¿Me escucho? Solo si puede presionar ocultar para que no salga la barrita. Excelente, gracias. Gracias, Juan. Muy bien. Entonces, les hablaba acerca de la convergencia que hay entre tecnología, matemáticas y negocios. La tecnología en realidad se ha metido tanto en nuestras vidas desde hace unos, ¿qué les digo?, 20, 25 años, que estamos sumidos
en un entorno digital y que ninguno de nosotros y ninguna de las áreas en que nos desempeñamos puede estar alejada de la tecnología. Y en la base de la tecnología, ustedes lo saben mejor que yo, son profesores de matemática, existe también un concepto matemático presente. Todo lo que se relaciona con teoría de grafos, que ustedes lo conocen, algoritmos, están en la base de la tecnología. Y este libro al que hago mención fue premiado como el mejor libro de negocios en el año 2005. Y es un ensayo muy revelador, pues habla acerca de la globalización actual. Bueno, en ese entonces, estamos hablando del año 2000, y para entonces se mencionan muchas ideas innovadoras de esa fecha, que actualmente, por lo menos en nuestro país, yo he visto algunas presentes, pero habla bastante bien del proceso de globalización, habla acerca de las oportunidades que nos da la tecnología, todas estas tecnologías de la información y la comunicación, que de alguna manera están haciendo que las diferencias que existían años atrás se vayan acortando. Estoy refiriéndome al conocimiento, al acceso a la información, algo que hace muchos años era algo muy privilegiado, pero que el día de hoy está al alcance de un clic. Y es importante también hacer notar las oportunidades, pero también los peligros que hay respecto al uso de la tecnología. Voy a hacer mención de algunas frases que se mencionan en este libro, y se lo recomiendo, y tengo una anécdota también sobre este libro. Me costó mucho encontrarlo, lo busqué en muchas librerías del país, y bueno, en una oportunidad tuve el privilegio de viajar a Panamá, y ahí encuentro el libro. Entonces yo venía muy feliz de tener el libro y de empezar a leerlo, y cuando llego a mi lugar de trabajo, se acerca un compañero, un colega joven, y me dice que lee, y le conté, ¿verdad?, que era el libro La Tierra es plana, de Thomas Friedman. Él me aborda y me dice de qué trata, pues le hablé a grandes rasgos de qué trataba, y entonces me dice que bien, parece interesante. El siguiente día, recuerdo que eso fue un lunes, el día martes me dice, está muy bueno ese libro, le cuento que ya lo compré en línea, ya lo tengo, y entonces ya lo estoy leyendo. Y me resultó muy gracioso pensar que desde el punto de vista tecnológico hay distancias que se acortan. Esto es una realidad. Yo tuve que viajar para tener el libro hasta Panamá, y un colega joven solamente tuvo que ingresar sus datos, incluso creo que le costó menos que a mí la versión digital, y en 24 horas, menos de 24 horas, él tenía el libro en su poder. Creo que esta es una muy buena anécdota y que hace relación a tecnología, matemáticas y negocios. Bien, dice Thomas Friedman en algunas de las páginas, y me pareció muy interesante esta declaración que él hace. Dice, Colón fue a buscar hardware, la riqueza de la época, estamos hablando de 1492, yo fui a buscar software. Esto lo dice Thomas Friedman cuando viajó a la India, haciendo mención a que él fue a buscar personas que se dedicaban a todo ese trabajo tecnológico, se dedican a crear algoritmos, se dedican a conectar el mundo. Él habla de una ciudad, yo no la conozco, pero la he googleado, que es Bangalore, es en la India. Habla acerca de que en esa ciudad hay un sector de la ciudad en donde literalmente él dice que crecen los edificios como crece la grama o como crece la maleza en época lluviosa. Esto es muy interesante porque
según él menciona, muchos de los testimonios de estas personas emprendedoras allá en la India hacían ver que la tecnología a ellos les ha dado una oportunidad que no tenían hace muchos años. Ellos mencionan que hay empresas actualmente en la India que están compitiendo con empresas de países muy desarrollados desde hace mucho tiempo, y que es a través de la conectividad y es a través de la tecnología que ellos han podido llegar hasta este punto. Yo no lo sabía, pero Thomas Friedman menciona que la mayoría de call centers tienen su sede en esta ciudad que yo les menciono, y que en los Estados Unidos, algunos de ustedes quizás lo han vivido, en los restaurantes de comida rápida no tienen a una persona que atienda el pedido del autoservicio, sino a través de la comunicación, a través de las telecomunicaciones. Al llegar a la ventanilla, yo hago mi pedido hasta la India, donde hay una persona que toma mi pedido, envía la orden nuevamente a Estados Unidos, y cuando yo llego a la vuelta nada más del restaurante, ya está mi pedido listo, conforme yo lo hice en el orden que yo lo solicité. Esto es algo muy interesante, muy actual. Una empresa también que me llamó mucho la atención, que se presenta en este libro, es sobre un grupo de personas profesionales que se dedican a trabajar, a lo mejor eso sí lo tenemos aquí en Guatemala, a trabajar presentaciones para profesionales. Les pongo un ejemplo. El día de ayer me llama Juan Carlos, me dice: le recuerdo que mañana tiene usted una conferencia con nosotros. Bien, yo le comentaba a Juan Carlos que tuve un problema con mi computadora, y el jueves pasado, pues, literalmente quedó muerta, y entonces tenía mucha información ahí, incluyendo la información de la presentación que hoy tenía que hacer. Entonces, si yo hago uso de esta empresa que les menciono, yo pude haberme comunicado con ellos y decirles: necesito una presentación para el día de mañana, sobre el tema de tecnología o de herramientas tecnológicas para la enseñanza de la matemática. Envío el pedido, ingreso mi tarjeta de crédito, me voy a dormir, y el día de ayer, por la noche, allá en la India es de día, y entonces ellos me trabajan, alguien se dedica a trabajarme la presentación, y el día de hoy, en la mañana, yo tengo en el escritorio de mi computadora la presentación y un resumen de los puntos esenciales de esta presentación. Quiero aclarar que no fue lo que pasó. Yo trabajé en esta presentación, pero me parecía muy interesante la propuesta de cómo se usa la tecnología actualmente, cómo las personas innovadoras también, utilizando la conectividad de 24 horas al día, hacen posible este tipo de negocios nuevos. Realmente es algo nuevo, algo novedoso. Así que, bueno, solo es una muestra de lo que pueden encontrar en ese libro, La Tierra es plana, de Thomas Friedman. Y entonces tomé esa frase que me gustó mucho. Thomas Friedman dice que la riqueza actual, de ahora en adelante y para un futuro, se basa en los algoritmos. No es hardware, no el oro, no la plata, los metales, las monedas, sino los algoritmos. Creo que lo que él predijo hace cierta cantidad de años, estamos hablando de cerca de 20 años, se está haciendo una realidad. El año pasado nosotros, todos ustedes lo vivieron, tuvimos necesidad de hacer un cambio muy forzoso, ¿verdad? También muy breve, sobre la forma en que nosotros utilizábamos la tecnología. En algún momento, creo que a nosotros como profesores de matemática no nos tomó tan de sorpresa, porque habíamos estado trabajando desde hace algunos años
pero sí a la mayoría de profesores de otras disciplinas creo que sí les tocó fuerte, y creo que fue más el impacto para aquellos profesores que ya tenían algún tiempo de haberse graduado y que de alguna manera no asistían a actividades de actualización. Creo que en realidad la riqueza de ahora en adelante está basada en la tecnología. Sin embargo, hay riesgos, de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Bien, otra frase que me gustó de este libro, ya vamos a terminar con lo de este libro y vamos a entrar ya a lo que nos interesa. Dice que el trabajo se hace donde más eficientemente puede hacerse. Eso está en la página 31. Me llamó mucho la atención porque en algún momento, y quizás ustedes pudieran empezar a sentirse ya desplazados, o pudiéramos empezar a sentirnos desplazados, porque ahora tenemos muchas herramientas que, entre comillas, pueden sustituir al profesor. Siempre lo he dicho, el profesor, y sobre todo el de matemática, es insustituible. Sin embargo, el conocimiento ahora, el contenido, si quiere llamarle así, está al alcance de un clic. Pero me parece interesante esto que dice Thomas Friedman, que el trabajo se hace donde más eficientemente puede hacerse. Significa que con todo este proceso de globalización, es muy probable, de hecho ya existen sistemas de conectividad en el área médica, en donde un médico guatemalteco pudiera hacer una consulta de los resultados de un paciente en tiempo real con 2, 3, 4, 5 colegas de distintos países. Esto es un avance tecnológico también que solamente es posible en los últimos años debido a toda esta conectividad que tenemos. En lo académico, creo que ya estamos trabajando así. Ustedes pues son testigos de esto. Nosotros, desde el Departamento de Posgrado del CUNOC, pues ya estamos trabajando desde hace algún tiempo, previo al 2020, ya estábamos trabajando con profesores de otros países que nos apoyaban en tiempo real mediante videoconferencias. Y creo que pues la educación también va sobre ese rumbo. Ningún área de la vida social o política podría estar aislado del recurso tecnológico. Bien, I+D, investigación más desarrollo, esto es algo que todavía en Guatemala no tenemos, pero es importante hacer. No se invierte en investigación y mucho menos en desarrollo, pero la globalización de la innovación es una realidad. Creo que investigar y desarrollar, esto es para nosotros, debería ser el pan de cada día, pero todavía no. Estamos hablando de países muy desarrollados donde la investigación y el desarrollo son parte de la inversión del Estado, de las empresas privadas, pero en algún momento creo que nosotros debemos estar preparados para eso. Y luego, la última frase que quiero rescatar de este libro es que dice que la gente tarda mucho en cambiar costumbres y en aprender a usar una nueva tecnología. Yo, parafraseando un poco, diría que la gente tarda más en cambiar costumbres que en aprender a usar nuevas tecnologías. Recuerdo, y siempre pongo de ejemplo, un profesor panameño que nos visitó a Guatemala. Él, bueno, tratando de estimar, no soy muy bueno en las estimaciones, pero tratando de estimar, quizás tenía unos 70 años de edad, y estoy hablando del año 2010, vino a darnos un taller sobre el uso de GeoGebra. Me pareció muy interesante, primero porque el profesor, él no es nativo digital, ¿verdad? Él nació en una época donde no teníamos las tecnologías actuales, se adaptó, empezó a, como todos lo hacemos, empezó a explorar, y luego llegó al punto en que a un grupo de profesores jóvenes pues nos pudo dar ese taller. Se veía, se notaba que tenía cierto manejo, pero se notaba también que tenía cierta dificultad. Para nosotros como profesores jóvenes, yo en ese entonces era joven, entonces me sirvió de mucha motivación
observar que un profesor de cierta edad que no nació con la tecnología pudiera hacer este tipo de implementación en el aula. Y me motivó bastante para empezar a investigar, para empezar a llegar a este tipo de eventos donde pudiéramos aprender. Bien, cierro con esto el tema de la Tierra es plana, con una afirmación que creo que podría resumir el argumento de todo este libro, y que dice que el proceso de globalización no es más que un aplanamiento de la Tierra, donde las diferencias se empiezan a disminuir y casi todos se empiezan a colocar en un mismo nivel gracias a la tecnología, y donde puede haber una competitividad un poco más, llamémosle así, equitativa quizás para todos los países, incluyendo los países en vías de desarrollo. Es interesante entonces saber, y yo estoy seguro de eso, que en el ámbito educativo, pues cada uno de ustedes está implementando a lo mejor la misma tecnología, las mismas herramientas que está utilizando un profesor en Argentina, en México, en Estados Unidos, y esto dice mucho acerca del proceso de globalización y del aplanamiento de la Tierra. Bien, quiero llegar a una fase de reflexiones personales, donde espero argumentar también estas ideas. La primera reflexión personal es que cada capa de innovación se construye sobre la anterior. Significa que, esto lo dijo Isaac Newton en otras palabras, él dijo, yo pude llegar a donde estaba porque me paré sobre hombros de gigantes. Creo que lo que viene para la educación, lo que viene para la didáctica de la matemática, lo que viene para la implementación y la innovación en la clase de matemática, es bastante bueno y positivo. Si se fundamenta como debe ser el camino y las vías correspondientes para que no solo a través del uso de la tecnología, sino un uso consciente, racional y con muy buena intención, se pueda trabajar en la clase de matemáticas. Creo que todas estas implementaciones o innovaciones se han construido sobre capas, y una innovación depende de la anterior. Esto implica que lo que estamos haciendo en este momento pudiera ser el punto de partida para nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas herramientas que cada uno de nosotros pudiera implementar en el aula. Luego, otra reflexión personal es que un indicador del desarrollo de una comunidad es la red de comunicaciones con que cuenta. En ese sentido, creo que no solo en Guatemala, sino en países centroamericanos, tenemos mucho recorrido pendiente. Pues nuestro indicador del desarrollo, que en este caso pudiera ser la red de comunicaciones con que cuenta, estamos bastante atrasados. Con el hecho de pensar en las aldeas, las áreas rurales, que no tienen ni siquiera energía eléctrica, tenemos todavía comunidades donde no hay energía eléctrica, mucho menos internet, mucho menos herramientas digitales. Creo que ahí tenemos mucho que recorrer, pero también deberíamos de verle el lado positivo, que es la innovación del profesor. No es 100% necesario que tengamos tecnología y que solo a través de eso podamos nosotros desarrollar la clase de matemáticas, sino ahí entra la creatividad del profesor, ¿verdad? Y creo que en su momento nosotros pues hemos tenido que lidiar con ese tipo de obstáculos. Bien, otra reflexión es sobre la tecnología a corta distancia y disminuye las diferencias. Creo que eso es importante notarlo. Actualmente es la época en donde debemos de considerar esas redes de colaboración interpersonal, interinstitucional e internacional que nos facilita el proceso tecnológico que se está viviendo.
creo que podemos hacer, en este tiempo, podemos hacer contacto con muchos profesionales. De hecho, en su momento, como editor en jefe de la revista Fuentes de Aprendizaje e Innovación, me ha tocado escribirle a profesionales que no conozco personalmente, era lo que les comentaba hace un momento, pero que conozco su trabajo, conozco sus artículos, conozco sus ensayos, y entonces a través de conocer ese trabajo, leyendo en las redes sociales, leyendo en las revistas, puedo darme una idea, aunque no física, sí intelectual de la persona con quien yo me estoy comunicando. Entonces, la tecnología en realidad acorta distancias y disminuye las diferencias. Hay grupos actualmente en donde cada uno de nosotros, dependiendo del interés que tenga, puede acceder únicamente escribiendo un correo, escribiendo una carta de aceptación. Entonces, les dejo esa idea, una reflexión que valdría la pena considerar. Los trabajos del futuro, quizás estén interesados ustedes en algo relacionado a esto. Los trabajos del futuro yo los veo de esta manera. Todo lo relacionado con alimentos será bien remunerado de aquí en adelante. Todo lo relacionado con salud, pues ni comentarlo, ¿verdad? Estamos viendo todo lo que está ocurriendo, esto es importante. Todo lo relacionado con tecnología es también una oportunidad. Lo relacionado con seguridad, incluyendo actualmente la bioseguridad, la seguridad informática y todo eso, también es un campo de oportunidad. Lo relacionado a finanzas, lo relacionado a construcción y también, en su momento, lo relacionado al turismo. Esto yo lo presento porque hace algunos días un exalumno me llama desde Estados Unidos y él me pide mi opinión sobre qué puede él estudiar. Y pusimos esto sobre la mesa. Él decía, me interesa estudiar algo que tenga que ver con tecnología, alguna ingeniería en sistemas, en ingeniería en telecomunicaciones, pero él me decía luego, pues quiero que mi esposa también estudie, entonces queremos hacer equipo. Y me surgió esa pregunta y dije, pues voy a analizar las posibles respuestas y es lo que le estoy presentando a ustedes. Una pregunta que siempre hago y siempre me hago y la respondo ¿es buena o mala la tecnología? Creo que cada uno de nosotros sabe que la tecnología no es ni buena ni mala, sino es el uso que le damos, lo que representa si se utilizó para bien o se utilizó para mal. Siempre pongo este ejemplo, el mismo teléfono que se utiliza para poder comunicarse por trabajo, es el mismo teléfono que podría utilizar una persona para estafar a alguien más. Entonces la tecnología no es ni buena ni mala. Lo bueno o lo malo es el uso que hacemos de ella. Bien, vamos ya aterrizando un poco y quiero hablar acerca de lo que son TIC, TAC y TED. Actualmente pues tenemos un currículum nacional base que incluye un curso de TIC y TAC. Bueno, creo que viene como TIC y TAC. Y creo que era importante clarificar la similitud y la distinción entre estos términos, ¿verdad? TIC, como todos lo conocemos, se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación y tratan de brindar información para que el usuario se comunique y acceda a esa información. Entonces, esas serían las funciones, la función de las TIC. Las TAC hacen referencia a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, eso quiere decir, y establecen una relación entre la tecnología y el conocimiento, que se adquiere a través de la tecnología. Entonces, hay cierta similitud, pero también hay ciertas diferencias. Y TED, que hace referencia a las tecnologías del empoderamiento y la participación, eso sí lo anoté porque es un término que no manejo mucho, referentes a la sociedad, el trabajo y la productividad. De forma gráfica, si tuviéramos un conjunto universo, el conjunto universo serían las TIC. Y de estas TIC o TICs
algunas se pueden utilizar para aprendizaje y conocimiento, que serían las TAC. Es decir, un subconjunto de las TIC lo constituyen las TAC. Y solamente una parte de esas TAC, ¿verdad?, pudieran ser también TEP, o no necesariamente pasar por TAC, sino simplemente ser TEP a partir de TIC. Parece un juego de palabras, ¿verdad?, un trabalenguas, pero me pareció importante clarificar la relación que existe entre TIC, TAC y TEP. De hecho, les comento que, y esto yo no lo he visto en ninguna universidad, aparte del Tecnológico de Monterrey, en donde ellos tienen un departamento de tecnologías emergentes para aplicar a la educación. Oiga el término. Departamento de Tecnologías Emergentes aplicables a la educación. Este departamento, y esto nosotros lo conocimos en el 2016, estoy hablando ya de algunos años, se encarga de adquirir cualquier instrumento, cualquier software, cualquier aparato que surge o que se presenta en el mercado. Estamos hablando de Japón y todos los países de ese sector. Ellos van y tienen un presupuesto para adquirir esta tecnología. Ellos traen esa tecnología que muchas veces ni siquiera ha salido al mercado. Estudian cómo está diseñada, para qué pudiera funcionar en educación, y luego proponen para su uso al TEC de Monterrey y, bueno, posiblemente algunas otras universidades socias del TEC de Monterrey. Este es un proceso muy interesante que no he visto en otras universidades, pues generalmente lo que ocurre en los centros educativos es utilizamos algo que ya alguien utilizó. Pero en el TEC de Monterrey toman lo nuevo, lo estudian, lo analizan y ven qué aplicación podría tener en educación. Me pareció muy interesante en esa ocasión que nos presentaron un robot que podría estar transmitiendo desde una sala de conferencias donde hay personas, un grupo de personas, escuchando a alguien que está del otro lado del mundo. Utilizaba distintas cámaras para poder enfocar a la persona que está del otro lado, el conferencista, y a la persona que está dentro del auditorio. Es más, el robot se movilizaba de un lado a otro y era muy interesante ver cómo funcionaba. Este es solo un ejemplo de lo que hacen en el TEC de Monterrey y que me resultó muy interesante. Y yo decía, algún día, ojalá algún día tengamos esa visión en las autoridades de nuestras universidades, en las autoridades de nuestros colegios e instituciones educativas, y sobre todo en las autoridades a nivel nacional que tienen relación con el presupuesto que se destina a la educación. Creo que sería interesante tener un departamento en el Mineduc, un departamento de tecnologías emergentes aplicables a la educación. Sería algo novedoso, pero creo que todavía hay un recorrido por ahí. Esperamos que algún día algunos de ustedes pues, puedan optar a cargos públicos y que pues a través de eso puedan surgir este tipo de cambios. Bien, esto yo no lo sabía, para mí es nuevo, quiero confesarlo. Estoy entre colegas, así que me siento en confianza de confesar ignorancia. Esto es importante. Hay un colega mexicano que dice qué interesante es poder desnudarse académicamente, decía él. Y él se refería a presentar esto. A veces presentamos nuestras dudas y lo hacemos con toda la confianza. Así que yo no sabía esto, que hay 4 generaciones, quizá ustedes sí lo sabían. Los baby boomers son las personas que nacieron mucho antes de esta revolución tecnológica. Estamos hablando de en los años 1946
entre 1946 y 1960, personas que no son nativos digitales ni tecnológicos, personas que nacieron incluso cuando la televisión era en blanco y negro, y todavía pues tenemos en el ámbito docente, hay profesores en ejercicio que pertenecen a esta generación. De hecho, es un término un poco despectivo, ¿verdad? Pero, digamos, es la clasificación que existe. Luego hay una generación X, entre 1961 y 1980. Algunos de nosotros estamos en esa generación. La generación que vio el surgir de las telecomunicaciones, la telefonía celular, el .com, la red de internet y todo eso. Tenemos bastante identificación con la generación anterior, pero que de alguna manera también tenemos identificación con la generación digital. Somos los que nos tocó esa etapa de transición, somos quienes nos ha tocado hacer un esfuerzo un poco grande para adaptarnos a todos estos cambios referentes a tecnología. La generación Y, bueno, en inglés, la generación Y, la que nació entre 1981 y 1995. Tenemos ya algunos profesionales, ya incluso docentes ejerciendo posiblemente desde esta generación, que estarían entre los 25 años aproximadamente. Ese tipo de personas, ellos sí nacieron, digamos, en una etapa muy tecnológica. No digital quizá, pero sí tecnológica. Y la generación Z, que ellos nacieron después de 1995, son los jóvenes, muchos de ellos son nuestros estudiantes actuales. Ojo, cuando nos encontramos entonces con dificultades de aprendizaje, no solamente se trata de metodología, no solo se trata de técnicas, de herramientas, sino se trata de un choque generacional. Posiblemente alguien de la generación X, como es mi caso, pudiera estar trabajando con chicos de la generación Z, por ejemplo, donde hay un total abismo generacional, y me estoy refiriendo a muchas cosas, principalmente a la tecnología, los valores, la forma de educación. Incluso hasta hace algunos meses platicábamos con algunos profesionales que la cantidad de estudiantes en los centros educativos cada vez va en disminución. Y alguien preguntaba, ¿qué estará pasando? ¿Hay deserción escolar? ¿Hay poco interés? ¿La metodología que usamos no es la correcta? Pero analizando un poco el problema, es que las actuales generaciones de estudiantes son hijos de las generaciones de padres que ahora solo tienen entre 1, 2 o 3 hijos, a lo más. Porque todos sabemos el costo de la vida actual, todos queremos darle a nuestros hijos la mejor calidad de educación, la mejor calidad de vida, y entonces las familias grandes que antes existían, y yo soy descendiente de una familia grande, somos 5 hermanos, y mis padres también tenían muchos hermanos. Ahora, pues, los sobrinos son entre 1 y 2 por cada uno de mis hermanos. Entonces, ese tipo de cambio generacional hay que considerarlo también. La deserción escolar siempre ha existido, pero hay otro problema que estamos viviendo, que es el cambio generacional, y estamos viviendo también ese fenómeno de la disminución de la cantidad de hijos por familia. Creo que eso es importante hacerlo notar. Bien. Bueno, hablando un poquito acerca del papel del profesor. Creo que la imagen dice más que 1000 palabras. Tenemos ahí atrás del profesor y los chicos una biblioteca bastante completita, podríamos decir, pero nadie está leyendo un libro. Todos están con una tablet,
¿verdad? Posiblemente alguien pudiera estar con un teléfono celular. Y esto creo que es la realidad a la que vamos. Personalmente me deleito mucho leyendo el libro en papel, así en físico. Pero les comento esta anécdota del compañero que él no compró un libro físico, sino compró un libro digital por menos dinero que el que a mí me costó y en menos tiempo, con menor esfuerzo. Creo que el rol del profesor actualmente debe ir más allá de solamente facilitar los contenidos. Creo que ha cambiado el rol del profesor. Antes el profesor era la fuente de información. Ahora el profesor debe ser el mediador, debe ser la persona que orienta el proceso de aprendizaje y ya no el profesor el que todo lo sabe. Creo que ese papel pues ya quedó atrás. Nosotros actualmente debemos ser conscientes de que no lo sabemos todo y eso debe obligarnos a estar en actualización constante, pero también debe hacernos conscientes de que habrán momentos, habrán escenarios en los que vamos a tener que confesar, vamos a tener que decir y vamos a tener que evidenciar que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que tenemos que aprender junto con nuestros estudiantes, pero sobre todo que nosotros debemos orientar ese aprendizaje. Es decir, como un director de orquesta, toma la batuta y le da armonía a todos los instrumentos que ejecutan todos los músicos. Creo que esto es importante. La tecnología, personalmente pienso que sigue siendo una herramienta, que el profesor nunca va a ser sustituido, por lo menos en su papel de orientador y en su papel de mediador del aprendizaje. Y siempre me gusta contar esta anécdota. Tuve la oportunidad de conocer a un profesor japonés. Él nos visitó en el Kunok y él, bueno, yo llegué y lo presenté con todos los profesores. Le comentaba, pues, es tal persona, ella se encarga de enseñar el lenguaje, por ejemplo, él se encarga de enseñar física, él se encarga de enseñar cálculo. Y una pregunta que me hizo reflexionar mucho y que todavía recuerdo como si fuese ayer, él me dijo, ¿y quién de ustedes enseña valores? ¿Quién enseña ética? ¿Quién de ustedes enseña cómo comportarse? Y me dejó pensando mucho, mucho, porque en esas culturas orientales se toman muy en serio no solo el conocimiento, sino las actitudes. Creo que ahí es donde el papel o el rol del profesor sigue siendo un rol insustituible. Creo que el profesor sigue teniendo la supremacía en cuanto a la acción pedagógica, porque es importante que el profesor esté, digamos, no solo, el contenido se puede adquirir de cualquier manera. Yo siempre sueño y digo, llegará el momento, y ojalá no esté escuchándome algún desarrollador de tecnologías, porque puede que se tome la idea y que nos vaya a ir desplazando, pero sueño y digo, llegará el momento en que para que yo aprenda cálculo diferencial, cálculo integral, pues solamente voy a ir a una tienda y voy a pedir, mire, denme el paquete de cálculo 1. Y entonces alguien directamente desde un ordenador hacia mi cerebro, con alguna conexión USB o es más, a través de una conexión Wi-Fi. Y entonces, pues puede que yo me duerma unos 2 minutos o 3 minutos para poder recibir la información y que al despertar, después de esos 2 o 3 minutos, yo ya sepa cálculo. El paquete de cálculo 1 ya está en el cerebro
y que pues nada, ya esté listo para ser utilizado. Creo que llegará el tiempo en que eso ocurra, pero el papel del profesor no es solo enseñar cálculo, sino es enseñar valores, enseñar cómo puedo utilizar el cálculo, no solo el cálculo, sino las formas en que esta herramienta me pudiera servir. Entonces, quise hacer referencia a esto haciendo mención del papel del profesor, y en este caso, del profesor de matemáticas. Bien, algunos referentes históricos de herramientas tecnológicas que fueron en su momento herramientas tecnológicas. Recuérdense que la tecnología, el término tecnología es relativo. Lo que hoy es una novedad tecnológica, de aquí a un año puede que ya no lo sea. Puede que sea algo obsoleto. Pero hablando de algunos referentes tecnológicos utilizados, creo que en el área matemática debemos partir del ABAC en su momento, y el tiempo en que surge es incierto. Tampoco hay consenso en quién inventó el ábaco, pero creo que fue el precursor de muchas herramientas tecnológicas que el día de hoy utilizamos. Otro referente histórico sobre herramientas tecnológicas es la regla de cálculo, que es inventada por William Oxford en 1622, también interesante. En 1834, la máquina analítica que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía, fue inventada por Charles Babbage. Es importante también mencionar la computadora electrónica EDVAC, que el matemático John von Neumann inventa en 1945. El computador personal, que ya en 1962 es presentado por Pier Giorgio Perotto, un italiano. Luego los programas de cálculo simbólico que empiezan a surgir en 1980, que fueron desarrollados por distintas personas y comunidades, también son referentes históricos de estas herramientas tecnológicas. Y en 1990, en esa década, empiezan a surgir los software matemáticos como MATLAB, Derive, Maple, Cabri. Yo recuerdo incluso que previo al boom de GeoGebra, pues el plus en geometría dinámica era el Cabri. Recuerdo también que conocí a quien escribió todo el algoritmo para el uso de Cabri en calculadoras. En ese entonces era una marca, pues no, para nosotros no es muy común, ¿verdad? Pero en ese entonces era una marca muy común. Y recuerdo que era la novedad, ¿verdad? El MATLAB, Derive, Maple. Recuerdo también que hace unos 18 años, cuando empecé en docencia, todavía obtuve un disco donde venían este paquete de software matemáticos, muchos de ellos en inglés, 100%. Actualmente pues hay mucha variedad y creo que ustedes conocen bastante al respecto. Y creo que todo esto fue necesario y fue también oportuno presentarlo a la comunidad. Hoy tenemos muchas opciones, pero las comunidades se encargaron de desarrollar todo esto, incluyendo GeoGebra, que hoy en día pues tenemos bastante trabajo sobre este software de geometría dinámica. Bien, ya voy a ir cerrando esta charla. No quise darles un listado porque en realidad estuve comparando y hay muchas herramientas digitales, muchas. Y quizás no es tanto la cantidad que haya, pero que cada vez se suman más herramientas. Entonces, es como el universo, ¿no? Es finito, pero en expansión. Pues yo creo que por ahí vamos con el asunto de herramientas tecnológicas para la enseñanza de la matemática. Es un número finito, pero en constante expansión. Entonces, quise presentarles algunas plataformas de donde ustedes pudieran acceder para poder descargar o ver cuáles son las opciones que hay en cuanto a herramientas tecnológicas.
Está el programa Descartes, que es del gobierno de España, con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y tienen una página web, y está la dirección ahí en la parte inferior de la diapositiva, donde ustedes pueden encontrar muchas herramientas tecnológicas. Y como se trata de una charla, lo ideal sería ir un poco más allá. A lo mejor, si quisiéramos aprender a utilizar algunas herramientas, poder intercambiar talleres con ustedes. No estoy diciendo que yo vaya a darlos, pero estoy seguro que ustedes han trabajado con algunos y otros colegas han trabajado con otros recursos. Entonces, en ese intercambio, a través de talleres, pudiéramos a lo mejor aprender a utilizar estas herramientas. Bien, entonces les dejo la opción de este proyecto Descartes, ¿verdad? Donde ustedes pueden ingresar y encontrar un sinfín de actividades. De hecho, la presentación se las voy a hacer llegar a Juan Carlos o a Juan, y pues ellos se los pueden compartir a ustedes para que ustedes puedan darle un clic ahí sobre el link y entrar a esta. Bueno, igual pueden googlear proyecto Descartes y ya ustedes pueden encontrar eso sin mayor dificultad. Otra plataforma donde podemos encontrar distintas herramientas, también me pareció muy interesante, es Aula Planeta. En Aula Planeta presentan 25 herramientas para enseñar matemáticas con las TIC. Hay variedad, incluso está seccionado por rama de la matemática, geometría, aritmética, álgebra y así sucesivamente. También les dejo el enlace ahí donde ustedes pueden ingresar y verificar lo que hay, explorar, como le digo a mis estudiantes, trastear, creo que es el término más adecuado, ¿verdad? Porque empezamos a explorar y a partir de eso, pues ya empezamos a desarrollar cierta habilidad en el uso de las herramientas, aunque recuérdense que nuestro trabajo docente no solamente está en desarrollar la habilidad del uso de la herramienta tecnológica, sino que en realidad esto le podamos sacar provecho y que a través de ello podamos evidenciar los logros y alcanzar las competencias. Creo que esa es la clave y la tecnología pues nos pudiera servir como herramienta para alcanzar esas competencias. Bien, ¿dónde puedo formarme en el uso de estas herramientas? Porque yo les presenté aquí dónde puedo encontrar estas herramientas, ¿verdad? Pero ¿dónde puedo formarme para usar estas herramientas? Y entonces, como les decía, podemos asistir a congresos de matemática, por ejemplo, RELME, el que organiza Recimel, estoy hablando de lo nacional, ¿verdad? Internacional, pues CIAEM organiza también un interesante congreso, el ICME, CIBEM, hay una comunidad de GeoGebra a nivel latinoamericano y también creo que a nivel nacional está el maestro Luis Solórzano también, él trabaja con GeoGebra, el mismo Juan Carlos y algunos de ustedes seguro, diplomados también, asistir a diplomados, esto es importante, programas de posgrado, siempre es importante, cursos de actualización, que nosotros tengamos en mente que en esas comunidades yo me puedo formar en el uso de estas herramientas. De hecho, mi primer contacto con GeoGebra fue en una RELME y ahí por lo menos me enteré de su existencia, supe cómo descargar, me enteré que era un software libre y que estaba en desarrollo y conocí a algunas personas. Hoy conozco a muchos profesionales que desarrollan bastante trabajo con GeoGebra. Entonces, creo que las comunidades son importantes y que nosotros asistamos a los eventos que convocan estas comunidades. ¿Y dónde más puedo encontrar también formación para el uso de estas herramientas? Pues en revistas especializadas, ¿verdad? Como Educación Matemática, que es una revista mexicana, Fuentes de Aprendizaje e Innovación, que es una revista local, la que les comentaba al inicio, la revista 1, ¿verdad? Que es publicada por FISEM,
por la Federación de Matemática a nivel Latinoamérica, la revista Bolema, que es una revista brasileña, PNA, la revista Relime, y como estas hay muchas más, ¿verdad? Y también podemos incluso utilizar los tutoriales. De hecho, me enteraba hace poco leyendo sobre estas generaciones que les comentaba, que hay una de las generaciones, digamos, la generación X, ¿verdad?, en donde me incluyo, que utiliza mucho los videos tutoriales. Es decir, los algoritmos han dado información de que la generación X aprende mucho a través de tutoriales. Y otra generación también que aprende mucho a través de tutoriales es la generación Y. Y creo que por ahí vamos, ¿no? Los tutoriales nos han servido bastante a todos. Entonces, es probable que por ahí vayamos nosotros desarrollando habilidades en el uso de estas herramientas. Pero obviamente eso solo servirá como guía, ya que la exploración debe ser personal. Bien, algunas propuestas que yo he implementado desde mi experiencia docente, hablando de TICs. He utilizado la fotografía matemática, le llamo así. En cierto momento ustedes pudieran consultar, hay un artículo que tengo al respecto y menciono algunos detalles de la implementación de la fotografía matemática. La verdad fue una muy bonita experiencia, quedó registrada, así que pueden googlear fotografía matemática como recurso para enseñanza del curso. El geoplano virtual, que también a finales del año pasado me presenté en una reunión de profesores de primaria, es gratuito, es una aplicación gratuita, usted la puede trabajar desde su teléfono, desde su computadora, y es algo novedoso realmente. Entonces es importante esto. La calculadora, no diré marcas especiales, pero la misma calculadora yo creo que es una propuesta interesante. Al momento de hablar de la calculadora, sobre todo en el nivel primario, parece que los profesores de matemática están un poquitito al margen de poder implementarlo, pero es posible. Hay muchas estrategias, hay muchas secuencias didácticas basadas en calculadora para el nivel primario. No es tanto el contenido, sino la forma en que podamos abordarlo. Creo que si le vamos a pedir a los estudiantes de primaria que con calculadora realicen la suma de 320 más 45, es una pérdida de recursos. Sin embargo, si le pedimos a un estudiante de primaria que en su pantallita haga aparecer un número 100, pero aclarándole que el número 1, por ejemplo, está averiado y que ese numerito no lo puede usar, pues haremos que nuestros estudiantes pongan a funcionar esa creatividad, esa imaginación, y entonces se las ingeniarán para que el 100 aparezca ahí. Y ahí estaremos enseñando muchas propiedades aritméticas, ¿verdad? Y no solamente la suma. Entonces es importante que nosotros asistamos a este tipo de actividades donde podamos ver, experimentar y compartir ideas del uso de los recursos tecnológicos, incluso en niveles donde consideramos que no pudiera ser posible. Juegos matemáticos, tengo una aplicación en mi teléfono, usted puede buscar del Play Store, si utiliza algún teléfono Android o desde la tienda correspondiente a su teléfono, buscar juegos matemáticos. Hay uno muy bueno, me ha resultado muy bien trabajarlo con los estudiantes, lo implementé hace 4 años con ellos y me sirvió mucho para desarrollar el cálculo mental con ellos. Los padres de familia al inicio estaban muy renuentes a que ellos usaran el teléfono. Les aclaré que de todas formas los chicos usan el teléfono y a veces solo para distracción, y que en esta ocasión lo iban a utilizar para aprendizaje, y fue todo un éxito. De esto no hay reporte escrito, pero sí les puedo compartir algunas ideas de cómo funciona. Y el mismo Google Maps, ¿verdad?, que se puede utilizar para cálculo de distancias, puntos medios, áreas,
perímetros. Creo que es importante indagar un poquito al respecto o diseñar también algunas actividades basadas en Google Maps. Bueno, son algunas de las experiencias que he tenido y que quise compartirles. Y bueno, estoy a la orden para poder recibir algunos comentarios o algunas preguntas que pudiéramos responder en el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos, por compartir esta interesante charla con nosotros. Seguramente nuestra audiencia tendrá algunas preguntas en torno al tema abordado. Así que invito a Nelson Emanuel Cumbalán a que dé lectura a las preguntas si los hay. Buenas noches a todos. Hasta este momento no tenemos ninguna pregunta de parte del público. Si alguien tiene alguna pregunta para el maestro Carlos Fuentes, este es el espacio para hacerlas. Gracias, Nelson. Tal vez la pregunta es, ¿están todos por ahí? Yo les escucho. Buenas noches, maestro. Andrés García. ¿Qué tal? Andrés Aquí le García, habla. tiempo suyo. Buenas noches, licenciado Carlos. Solo una mi inquietud es con respecto a que como tenemos ahora mucho acceso a la tecnología, mucho contenido, mucho texto, ¿cómo debemos administrar bien nuestro tiempo para poder aprovechar bien cada contenido que se nos presenta y la oportunidad de aprender, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, colega. Es un gusto saludarle. Bien, yo creo que la clave de una clase bien aprovechada, creo que ese sería el término, es la planificación. Todos estamos conscientes de que planificar representa tiempo, esfuerzo, trabajo, pero el momento es clave para poder tener una clase bien aprovechada. La planificación es la clave, en este caso, del éxito. Y como bien lo decía Andrés, hay muchas opciones. Por eso es que no me atreví a presentar un listado, porque como les comentaba, hay bastantes herramientas y de acceso gratuito. Eso es bueno, en cierto modo creo que es muy bueno, y en cierto modo pues representa en algún momento bastante trabajo y reflexión y análisis para el profesor, porque luego hay que seleccionar lo que pudiera servirme, hay que planificar, hay que diseñar secuencias didácticas, y sobre esas secuencias pues ver cuáles son las herramientas más adecuadas. Y luego invertir tiempo para explorar, porque si voy a trabajar con X o Y herramienta, pues de alguna manera debo tener cierto dominio, quizás no un 100%, pero sí debo tener cierto dominio. Entonces, otra vez caemos a la inversión de tiempo, que a veces en el caso de nosotros los profesores es muy limitado, pero no podemos obviar esa parte. Es decir, hay que planificar, hay que probar, hay que analizar, hay que explorar el software o la herramienta que vamos a utilizar para luego implementarla en el aula. Creo que ese sería mi punto de vista como docente. Por lo menos yo eso haría o eso hago cada vez que me toca implementar algo. Gracias, maestro Carlos. Tenemos aquí algunas preguntas. Dice Pablo Guzmán, buenas noches, gusto saludarles. Sería excelente agendar talleres para reforzar lo aprendido el día de hoy. Seguramente vamos a tener más talleres, estén ahí pendientes de la página de los Pitagóricos, ya que ahí se estará publicando las siguientes conferencias y sin duda alguna volveremos a tener al maestro Carlos Fuentes con nosotros. Vivi de Ruiz dice, ¿cómo se puede enseñar ahora en la virtualidad si hay personas que aún no tienen acceso a Internet, sobre todo en lugares recónditos?
Ese es el reto. Yo creo que es la pregunta del millón, es el problema que cada uno como docente está pasando. Hay muchos factores que inciden en que estemos viviendo esta problemática el día de hoy. Entiendo que estamos viviendo en un país con recursos limitados, pero luego surge también la idea de qué han hecho nuestros gobernantes, la corrupción, la política. Creo que en la medida de lo posible los profesores han hecho su mejor esfuerzo. Obviamente, para las personas que no tienen acceso a los recursos digitales, se convierte esto en una barrera. Yo por lo menos he estado implementando, y se los comento aquí en confianza, es que hay algunos, les estoy hablando de un 5% de mis estudiantes, que aunque viven en la ciudad, no tienen acceso a internet. Entonces, hemos ido trabajando a través de guías de autoaprendizaje. Obviamente, ellos no están presentes en las sesiones de clase, ellos se las tienen que ingeniar por su cuenta, no se llega quizás al mismo nivel de aprendizaje que el resto de compañeros, pero es parte de lo que tenemos, hay que luchar contra eso, y creo que solamente a través de un plan de nación y a través de darle prioridad a la educación pudiéramos hacer esos cambios. Por el momento creo que nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo como docentes, pero no lo podemos resolver todo. Así que no tengo una respuesta puntual a esa pregunta. Yo también me la he hecho y me la seguiré haciendo por algún tiempo más. Muchas gracias, maestro Carlos. Hasta ahora esas son las únicas preguntas que tenemos. Solamente Humberto nos recuerda que, y nos acaba de enviar ahí en el área del chat, el link para poder marcar su asistencia. Así se les estará haciendo llegar su diploma. Bueno, de parte de Mario Yos tenemos un comentario, dice: saludos maestro Fuentes, muy provechoso el conocimiento compartido, el uso tecnológico es un medio sencillamente. El profesor Efraín Chaquitzal dice: buenas noches licenciado Carlitos, gusto de saludarlo. Muy buena conferencia. La pandemia nos ha llevado a innovar, explorar y aprender. Sería bueno crear un taller de compartir y socializar herramientas. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Si tiene algo que decir, maestro. Sí, no solo agradecer los saludos de los colegas. Todos pues, sé que han hecho su mejor esfuerzo. Siempre lo he dicho, el profesor es parte de la solución, no parte del problema, porque a veces desde los administrativos, hablo de supervisores, directores departamentales, incluso autoridades ministeriales, se cree a veces, pero espero que no sea así, que el profesor es parte del problema, y no es así. El profesor es parte de la solución. Creo que si el sistema educativo de Guatemala no ha colapsado totalmente, es por sus docentes responsables que están trabajando fuerte. Y prueba de ello es que, pues, a pesar de la pandemia, el trabajo educativo continuó, con sus limitantes, obviamente, ¿verdad? Entonces, agradecerles a todos ustedes su esfuerzo, sus comentarios, agradecerle a los pitagóricos la invitación, y desde luego, pues, dejarles ahí la espinita. Creo que ya todos tomaron ahí la palabra de hacer talleres. Un taller un poco más extenso, donde se puede explorar herramientas, donde ustedes puedan compartir y todos podamos aprender, ¿verdad? Creo que es parte del trabajo que debemos hacer. Y cierro con esta frase que me ha gustado mucho representar siempre. Les digo que el único bien que no se deprecia al compartir es el conocimiento. Así que hay que seguir compartiendo, compañeros, no podemos quedarnos de brazos cruzados, creo que nunca lo hemos hecho, y ahora más que nunca es la oportunidad de compartir. Así que agradezco a todos su sintonía, y también agradezco sus saludos. Un abrazo.
Muchas Gracias, gracias a licenciado todos. Carlitos. Gracias por el tiempo Tenemos, compartido. Muy buena conferencia, licenciado Carlitos. muchas gracias, Aura Castillo, por su comentario. Tenemos más saludos también. Hay algunas otras preguntas. Quisiera saber, maestro, si todavía podemos responderlas. Sí, aquí estoy para servirles, no hay problema. Muy bien. Dice Estuardo Emilio, buenas noches, maestro. Perdone, ¿cuál sería el ideal perfecto para poder comprender y desarrollar el hábito de la matemática? Gracias. Bueno, siempre lo he dicho, creo que la matemática debe abordarse como un lenguaje y como un juego. Y creo que ahí podríamos tener cambios sustanciales en cuanto a la actitud que muchos de los estudiantes presentan hacia la matemática. Creo que debemos abordarlo desde temprana edad, desde casa, como un lenguaje y como un juego. Y a través de eso podríamos tener cambios sustanciales. Creo que no lo hemos abordado así, y no me refiero al trabajo docente, sino me refiero a veces al trabajo desde casa, cómo se aborda, y también algunas prácticas educativas que también marcan al estudiante. Entonces, mi consejo sería abordarlo como un juego y como un lenguaje. Muchas gracias. Dice Shirley López, gracias por compartir sus conocimientos, licenciado Carlos. Buena noche. Santiago Coy dice, buenas noches, licenciado Carlos. Para mí sería muy importante recibir talleres sobre el uso de las herramientas para impartir matemáticas en época de la pandemia. Douglas Chag dice, buenas noches, maestro Carlos. ¿Podría ampliar información para poder participar en RELME? Bueno, muchas gracias. Me da gusto que puedan estar interesados. Tenemos bueno, les voy a dejar mi número de teléfono o mi correo electrónico donde ustedes pueden escribir y poder ahí compartirles información sobre este evento que va a ser del 27 de junio al 2 de julio de este año. Se llevará a cabo en modalidad virtual, sincrónica, y esta es una gran ventaja, pues no habrá que desplazarse hasta la sede, que será que Saltenango, y podemos ahí compartir con profesionales de cerca de 26 países. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad. Es primera vez en 34 años que se lleva a cabo el evento en esta modalidad, pero es debido a la pandemia. Así que pues los esperamos, los invitamos. Les estoy enviando mi correo electrónico para que ustedes puedan tener más información, ¿verdad? Muy bien, gracias por la pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Dice Edgar Francisco Rosales, saludos maestro Carlos, saludos desde Flores, Petén. Juan José Rivera de León dice, felicitaciones maestro Carlos Fuentes, excelente disertación. Selvin Martínez dice, excelente conferencia maestro Carlos, entiendo que la virtualidad y la tecnología llegó para quedarse y creo que el compromiso de todos es estarnos actualizando constantemente porque la tecnología y la sistematización está evolucionando a pasos agigantados. María Elvira dice, gracias por compartir sus conocimientos. Douglas Chag dice, gracias. Y Janet Eunice dice, saludos desde Poctum, Petén también. Juan José Rivera de León dice, estimado maestro, ¿qué opinión le merece los contenidos del CNB sobre el área de matemática en el nivel primario, sus fortalezas y debilidades? Bien, quisiera obviar esa respuesta, pero creo que no puedo, ¿verdad? Tengo una opinión comparativa. En Costa Rica se han hecho dos rediseños, llamémosle así, curriculares,
pero con la correspondiente responsabilidad estatal de capacitación, llamémosle así, aunque la palabra según los pedagogos no es correcta, con la capacitación a docentes y también con la inclusión de docentes en estos rediseños. Creo que ningún currículum es malo o ningún currículum es bueno. Sí es bueno si lo hacemos acompañar de esta actualización del profesor y de surtir todas las herramientas que se necesitan para su implementación. Y estoy hablando de estudiantes, padres de familia, sistema educativo en general. Entonces, el problema del currículum nacional base en Guatemala es que no se hizo acompañar del complemento que era la actualización de los profesores o la profesionalización de quienes no estuviesen, digamos, con las competencias para poder implementarlo. Y luego también con el presupuesto necesario para poder implementarlo. Entonces, ahí creo que hay una gran laguna que todavía no se corrige. Estamos ante programas de profesionalización docente que no sabemos si han dado fruto o no, porque no hay estudios que lo demuestren. Y tenemos a profesores ganando un sueldo muy bajo que no le permite costear una profesionalización a nivel de posgrado. Entonces tenemos problemas ahí. Quizá el problema no es el CNB, sino el problema es que no se acompañó de todas las medidas necesarias para poder implementarlo. Entonces Costa Rica ahí nos lleva mucho tiempo de ventaja. Hay un libro muy bueno, voy a ver si lo consigo en digital, que habla precisamente de esto que les estoy comentando. Relata ahí la persona, se me va el nombre ahora, el autor, lo conozco personalmente, él estuvo al frente de esta reforma curricular y él relata precisamente cómo se incluyeron a los profesores y que se capacitó a todos los profesores, sin excepción, incluyendo a los que estuviesen en los rincones más alejados del país, y también se dio todos los insumos necesarios para poder implementar este currículum. Y un punto más, que se implementó de forma escalonada, pero escalonada con controles, digamos. En Guatemala creo que no, se colocó como currículum nacional base, y creo que debió ser en su momento un currículum nacional meta que fuera implementándose de forma gradual. Es decir, no estoy criticando el currículum, sino estoy criticando a la forma en que se implementó y a la inversión que no se hizo para que esto llegara a feliz término. Entonces, hay mucho problema ahí, hay mucha tela que cortar, pero esa sería a grandes rasgos de mi opinión. Muchas gracias, maestro Carlos. Gracias a todos también por sus comentarios. De esta forma estamos finalizando con las preguntas y le dejo el tiempo al compañero Humberto Boja. Gracias, Nelson. Para finalizar con nuestro evento, cedo el espacio a la compañera Eva María Verali Argueta Escobar, que tendrá a su cargo el cierre de la actividad. Gracias. Queremos darle las gracias al maestro Carlos Fuentes por compartir su conocimiento. Esperamos contar con su presencia en una próxima. También agradecemos a cada uno de ustedes su participación. Les invitamos a estar pendientes de nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Los Pitagóricos. Estaremos subiendo información sobre nuestras próximas conferencias y asimismo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Les estaré compartiendo el link por el chat y pedirles de favor compartir nuestra página para que lleguemos a más personas y así entre todos poder aprender más. Que tengan una buena noche y esperamos verlos en nuestras próximas conferencias.
Saludos a todos. Maestro Saludos, Carlos. maestro, buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches para cada uno. Buenas noches.